que las mujeres sois un reservorio de residuo genético. ¿Qué significa esto? Atentos que os va a volar a la cabeza. Si habéis mantenido unas relaciones sexuales con un hombre y el pasado de los años tenéis un crío y se parece a aquel novio que teníais en la infancia, saber que ese material genético lo habéis llevado vosotros. ¿Las mujeres somos un reservorio de material genético? ¿Es decir, que somos capaces de acumular ADN de otras personas? Últimamente he visto mucho en redes sociales personas diciendo que han salido estudios científicos que afirman que las mujeres somos capaces de almacenar material genético de otras personas, específicamente de varones con los que hemos tenido relaciones sexuales. Y esto no es algo nuevo, lleva años ya sabiéndose esta información e incluso ha habido creadores de contenido que se suponen que hablan sobre ciencia que utilizan este tipo de argumentos como algo completamente real. Como es el caso de esta antropóloga que os voy a enseñar a continuación. De neurociencia, pero que también había una teoría que sugería que parte del semen del hombre podía almacenarse en el cerebro de la mujer. ¡Sí! ¿Por qué te tapas la cara, Izanami? Ah, porque está todo aquí. Están todos aquí. ¿Pero esto es verdad? Bueno, se cree que es verdad. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? Pues resulta que esta información hasta cierto punto sí que es real, ya que es cierto que se ha encontrado en el cuerpo de mujeres ADN masculino, pero el origen, pues la interpretación ha sido un poquito errónea, así que vamos a hablar en este vídeo de dónde viene ese ADN y si estos supuestos estudios son reales o no. Hola, soy Irene de Curioseando el Mundo, soy bióloga y hoy vamos a hablar sobre el microquimerismo y en qué consiste este fenómeno. Recientes estudios han confirmado que en el cerebro de algunas mujeres se ha encontrado ADN masculino y estos estudios no es algo de ahora, sino que se llevan investigando décadas y hasta hace poco no se había encontrado una respuesta a por qué había mujeres con ADN masculino en el cerebro y en otros órganos. Y la respuesta se encuentra en el microquimerismo. ¿Y en qué consiste el microquimerismo? El término quimera se ha utilizado a lo largo de la historia para indicar un ser mitológico que consistía en la mezcla de diferentes animales, por ejemplo un león, un reptil, un ave, pero en la actualidad el término quimera, sobre todo en medicina, se utiliza para denominar cuando una persona tiene diferentes ADNs en un único cuerpo, o que tiene ADNs de diferentes individuos. Y en este caso, al hablar de microquimerismo, lo que implica es que es una pequeña cantidad de ADN de otro individuo dentro de una persona. ¿Y cómo es posible que haya mujeres con ADN masculino en su cerebro y en otros órganos? Pues todo apunta a que se debe a una migración celular entre feto y madre, lo que se conoce como microquimerismo fetal. Estos recientes estudios han demostrado que en la gran mayoría de personas que gestan se ha visto una migración de células tanto del feto a la madre como viceversa, siendo mucho más abundante del feto a la madre. Y no ocurre solo con los embriones varones, sino también con las hembras. Sin embargo, a la hora de detectar ADN dentro de un cuerpo, salta mucho más a la vista que haya células XY a que haya células XX. ¿Y a qué se debe esta migración celular? Pues en la actualidad todavía no hay una respuesta 100% certera, pero sí que se ha visto que aquellas mujeres que presentan más células, sobre todo células madre de embriones que han gestado, suelen tener ciertas ventajas con respecto a mujeres que no tienen tantas células o que directamente no han gestado nunca. Para empezar, en muchos estudios recientes se ha visto que una vez que la mujer da a luz, estas células fetales tienden a migrar hacia los tejidos que se han visto afectados durante el embarazo. Y parece ser que tienen cierta participación en la recuperación posparto. También se ha visto que participan en la reparación tisular y no únicamente en el útero, sino en cualquier otra parte del cuerpo que sufra una lesión a lo largo de la vida de la madre. Otra función impresionante que se ha visto de estas células fetales es que se ha visto que muchas de ellas migran al cerebro de la mujer y ayudan a reparar daños cerebrales, principalmente cuando se ha sufrido un ictus, e incluso también ayudan a prevenirlos. Y ya para finalizar, y que a mí me parece lo más de estas células, es que también se ha visto que aquellas mujeres que presentan más cantidad de estas células tienen menos probabilidad de sufrir ciertos cánceres, como es el caso de cáncer de mama, y también ayuda a ralentizar el envejecimiento. Vamos, que aquellas mujeres que dicen que sin sus hijos no podrían vivir, hasta cierto punto, incluso biológicamente, podría ser real.
Sin embargo, como ya indiqué en un inicio, no hay nada 100% demostrado y simplemente son ciertas observaciones, pero no se sabe con certeza si sus funciones principales son justamente estas anteriores que os comentaban. Aunque sí se ha visto que podrían ser muy útiles a la hora del posparto porque también participan en la estimulación de las glándulas mamarias y en reforzar el vínculo entre madre e hijo, ya que justo al migrar al cerebro también se ha visto que podría influir en el comportamiento de la madre. Sin embargo, como en todo, tiene sus pros y contras y se ha visto que no en todas las mujeres estas células fetales son bien recibidas y pueden provocar problemas autoinmunes, ya que atacan a esas células a considerarlas un patógeno extraño que ha entrado en su cuerpo y que tienen que eliminar. Por tanto, el rechazo de estas células puede generar una enfermedad autoinmune en la mujer que incluso puede llegar a atacar sus propios tejidos. Ahora bien, el tema del microquimerismo fetal creo que ha quedado bastante claro y el por qué existe y por qué hay mujeres que tienen ADN masculino en su cuerpo, pero lo curioso viene cuando sale un estudio que dice que han encontrado mujeres, que han analizado mujeres que presentan ADN masculino en su cerebro y que nunca han gestado y nunca han tenido hijos. Ponen a un grupo de mujeres que nunca han sido madres y nunca han estado embarazadas y un grupo de madres que han estado embarazadas, haya llegado el embarazo a término o no, y tienen hijos. Y, oh sorpresa, las mujeres que nunca jamás habían estado embarazadas tenían diferentes muestras de ADNs masculinos en su cerebro. Y aquí es cuando vienen los argumentos sin ninguna base científica y que confirman o que intentan afirmar que como estas mujeres nunca han gestado, ¿cómo es posible que este ADN haya llegado a su cerebro? Y la conclusión que sacan es que proviene de parejas sexuales con las que han estado. Sin embargo, no hay ningún estudio científico que haya demostrado esto. Pero entonces, ¿por qué la gente lo cree? Que incluso hasta personas creadoras de contenido que supuestamente hablan de ciencia afirman que este estudio es real. Quiero que os fijéis muy bien en lo que va a decir a continuación esta persona. La teoría, claro, se ha hecho solo un estudio, no está revisado por pares, esto es de hace 2 años, está tal. Es una hipótesis. Es una hipótesis, pero el hecho es que eso de ¿y seráis una sola carne? Es literal. O sea, yo ahora mismo en mi cerebro están conviviendo el ADN de mis hijos con el ADN de todos los hombres con los que he tenido relaciones sexuales a lo largo de mi vida. Si habéis atendido bien a lo que dice, esta persona literalmente se está contradiciendo a sí misma con su propia explicación, porque como dice al inicio del fragmento, dice que es una hipótesis, es decir, una hipótesis es algo que no se ha demostrado, o sea, es un planteamiento que todavía no se ha investigado si es cierto o no, y además también dice que este supuesto estudio no ha sido revisado por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo han revisado otros científicos, otros investigadores, para determinar que ese estudio es riguroso, es científico, está bien hecho y, por tanto, si hay estudios que no están revisados por pares, no se pueden dar ya de por sí como buenos, porque simplemente lo ha hecho un grupo de investigación y no hay nadie que lo haya revisado para decir, hey, esto está bien hecho. Así que ella misma dice, no está revisado por pares, es una hipótesis y aún así lo confirma como algo completamente real. Esto es algo que los científicos, que las personas que investigan no pueden hacer, ya que tú no puedes decir que una hipótesis es real sin haberla intentado investigar antes. Yo misma me he tomado la molestia de buscar y buscar y buscar y de verdad no he encontrado el estudio que dice estos argumentos. Solo me he encontrado artículos de revistas que no son de revistas científicas que dicen que ha salido un estudio que afirma que las mujeres almacenan el ADN de sus amantes, pero el estudio original no existe, no está en ningún lado. Por lo que, por mi desesperación de no encontrar esta información y por qué se ha hecho tan viral, me he dedicado a buscar en blogs de personas que crean contenido justamente de ciencias y he encontrado uno en concreto que es uno que trata temas de psicología que ha enseñado, enseña en el vídeo el artículo que se supone que sale esta información y resulta que este artículo se publicó en una revista que fue demandada justamente por publicar noticias falsas. Y resulta que, por la polémica, tuvieron que borrar este estudio porque efectivamente era un estudio falso. Neonedle. Este sitio, al parecer, era muy conocido por publicar informes falsos y actualmente este artículo está borrado. El titular en cuestión era: las mujeres almacenan ADN de cada hombre con el que han hecho el amor, según estudio. Mucha gente leyó este artículo y, al ser una supuesta revista científica, ya lo consideró verídico, pero
Solo existe un artículo científico que diga eso y se demostró que, como os he dicho, es completamente falso, o más que falso, es que sacaron conclusiones precipitadas sin ninguna base científica. Porque sí que es cierto que existen mujeres que tienen ADN en su cerebro de otros individuos sin haber gestado, pero no por eso implica que provengan de varones con los que han tenido relaciones en el pasado, y muchísimo menos, que eso ya no sé de dónde se lo ha sacado la gente, que a lo largo de los años puedas tener un hijo de esa pareja anterior. Además, otra cosa que quiero recalcar y que yo creo que estos estudios ni las personas en general han tenido en cuenta, por favor, usemos precaución cuando tengamos relaciones con personas. O sea, ¿qué pasará? ¿Todo el mundo lo hace sin preservativo? O sea, si tú tienes relaciones sexuales con una persona y usas preservativo, ese ADN no tiene ninguna viabilidad de entrar en tu cuerpo de ninguna de la manera porque estás usando precaución. Entonces, creo que es un factor a tener en cuenta. O sea, si tú a lo largo de toda tu vida, con todas tus parejas, has usado preservativo, es que no sé. Yo creo que la gente tiene un grano de maíz en la cabeza en vez de un cerebro. Por tanto, también esos titulares de tienes todo el ADN de todos tus amantes que has tenido en toda tu vida, este tipo de titulares que he visto por todas partes, por favor, ¿acaso estáis incitando a que la gente tenga relaciones sin cuidarse? Pregunto, porque yo creo que lo último de nuestras preocupaciones es que si tienes relaciones con alguien acabe su ADN en tu cerebro. Yo creo que antes van las enfermedades de transmisión sexual y luego el sí poder gestar a un bebé de esa persona. O sea, por ejemplo, la chica esta que os enseñé anteriormente, que dice que todo lo tiene aquí, ¿qué pasa? ¿Que ha estado toda su vida sin tener ningún tipo de precaución? Me asusta. Gente, por favor, cuidaros, no tengáis relaciones sin preservativo porque, lo que digo, tenéis transmisiones de enfermedad de transmisión sexual, podéis quedaros embarazados, pueden causar un montón de problemas. Yo creo que el ADN acabe en vuestra sangre, en vuestro cerebro, es el menor de vuestros problemas. Así que tengamos en cuenta este factor, que yo creo que nadie lo ha tenido en cuenta. Sí, esta soy yo grabando en postproducción, pero es que me di cuenta cuando estaba editando el vídeo y dije, esto tengo que decirlo, o sea, es un factor súper importante que nadie ha tenido en cuenta. Así que nada, continuamos con el vídeo. Así que vamos por partes. Sí que existe el microquimerismo, que no es fetal necesariamente, pero existen otras explicaciones. Por ejemplo, se ha visto que hay personas que tienen ADN a lo mejor de algún gemelo con el que coincidieron en el vientre materno, pero lo absorbieron, es decir, absorbieron las células de ese embrión y por tanto se fusionó con su cuerpo. Y si se trataba, en el caso de una mujer que hubiese gestado al lado de su mellizo varón y a este le absorbió, pues eso puede explicar el por qué tiene ADN masculino en su cuerpo. Otra posible explicación es que una madre ha tenido primero un varón, ha parido a ese varón, las células del varón han migrado al cerebro de la mujer y cuando esta mujer ha tenido un segundo hijo, si ese segundo hijo se ha tratado de una hembra, puede que algunas de las células de su hermano hayan podido migrar a través del cordón umbilical hacia este segundo embrión. Por tanto, esa mujer que tiene ADN masculino en su cerebro podría provenir de su hermano, de células del hermano que la madre tenía dentro de su propio cuerpo cuando la estaba gestando. Otra posible explicación también muy plausible es que se ha visto que es muy probable que estas mujeres sí que hayan estado embarazadas, pero han tenido abortos espontáneos muy tempranos que incluso ni ellas mismas se hayan enterado. Porque, esto es un dato que se me olvidó mencionar anteriormente, la migración celular entre madre y embrión se inicia a partir de la cuarta semana, es decir, en el primer trimestre de embarazo. Por tanto, si una mujer se ha quedado embarazada, ha llegado a la cuarta semana, ha habido una migración de células y luego, por lo que sea, ha tenido un aborto que ni ella misma se ha enterado porque el embrión era tan pequeño que no lo ha visto y simplemente lo ha expulsado en alguna de sus reglas, pues sí que podría haber tenido la oportunidad de tener esa migración celular a pesar de no haber llevado el embarazo a término. Y por último, y aquí sé que mucha gente va a empezar a dar botes de alegría, sí que también se ha observado que podría existir cierta migración celular a través de las paredes uterinas cuando se tienen relaciones sexuales. Es decir, que migran ciertas células del varón o incluso fragmentos de ADN hacia el cuerpo de la mujer y estas pueden migrar a lo largo del cuerpo. Pero,
no nos emocionemos porque el sistema inmunológico hace su función y al final si entra un cuerpo extraño tiende a atacarlo y aunque sí que es posible que este ADN se pueda acumular durante mucho tiempo en la mujer, esto no quiere decir que a lo largo de los años, yo que sé, 5, 6, 10 años, esta mujer sea capaz de engendrar un hijo de esa pareja con la que estuvo hace 5 o 10 años. Es decir, que esas células que migran al interior de la mujer no tienen viabilidad para fecundar un óvulo. Porque aquí también nos faltó decir un dato importante. ¿Cuánto tiempo aguantan estas células o el ADN dentro de la mujer? Ya sea de origen fetal, porque ha nacido por ello, porque lo ha heredado de un hermano, o incluso en este caso de que han migrado células a través de las paredes vaginales. Pues en el caso de feto y madre se ha visto que las células por lo general suelen durar solo el primer año después del parto porque parece ser que tienen cierta función a la hora de reparar los tejidos de la madre y luego ya el sistema inmunológico se encarga de eliminarlo. Sin embargo, sí que se ha llegado a ver que estas células pueden aguantar hasta décadas en el cerebro de la mujer, de ahí que se hayan encontrado ese ADN en cerebros femeninos. Pero en el caso de la migración a través de las paredes vaginales no se ha visto con exactitud cuánto tiempo podría durar. Pero vamos, el sistema inmunológico hace su función y os digo yo que mucho no tiene que durar. Sin embargo, no podemos confirmar que va a estar ahí toda la vida porque no hay ningún estudio científico que lo confirme. El único que decía confirmarlo resultó ser falso. Además, dime tú en qué momento han podido demostrar que el ADN o el supuesto ADN masculino que tenían estas mujeres en el cerebro correspondían a sus amantes sin haber realizado un análisis genético a esos amantes. Porque la única manera de poder comprobar si ese ADN pertenece a los amantes de esa persona, tendrían que haber cogido a esos amantes, haberles hecho un análisis genético y haberlo comparado con el ADN que encontraron en el cerebro de la mujer. Y de esto, pues no hay absolutamente nada. Simplemente fue, ¿una mujer tiene ADN en el cerebro y no ha estado embarazada? Única posibilidad, proviene de los varones con los que ha estado. Esa fue la conclusión del estudio. Aquí quiero invitar a la gente a reflexionar. Si realmente fuera tan fácil que el ADN de un varón se quedara dentro de una mujer y este ADN a lo largo de los años pudiera fecundar un óvulo y dar un niño, un bebé, habría demasiados casos en el mundo y los suficientes como para que esto se hubiese estudiado ya, vamos, hubiera miles de estudios respecto a esto porque habría muchísimos matrimonios que tendrían hijos que no son del padre y esto se habría investigado porque al final las mujeres dirían, oye, que yo con este hombre estuve tantos años, ha nacido ahora un hijo, no sé, yo creo que es algo que se habría investigado si realmente fuera tan común. Porque vosotros, ¿cuántos casos conocéis que haya ocurrido este hecho? De matrimonios que hayan tenido un hijo de una relación anterior de la mujer de hace tiempo. Yo no conozco ninguno, por lo menos. Y los casos que conozco, más bien son más por cuernos que por otra cosa. En conclusión, ¿las mujeres somos un reservorio genético? Pues bueno, hasta cierto punto se podría decir que sí, pero porque al final tiene una función que puede ser importante a lo largo de nuestro ciclo de vida. Como es el caso justamente de microquimerismo entre feto y madre, que parece ser que tiene alguna función biológica. Pero te haya decir que porque estamos con muchos hombres o porque hemos tenido muchas relaciones sexuales ya parece que estamos manchadas o que perdemos valor o que ya tenemos un montón de ADN en el cuerpo de los varones con los que hemos estado, ya eso es una realidad alternativa que se han inventado la gente que tiene poca autoestima y que no es capaz de aceptar que las mujeres podemos tener una vida sexual libre sin necesidad de estar pensando en a ver qué piensan los hombres de mí. Y ese tipo de cosas. Porque parece que les pica que cada vez tengamos más poder de decisión sobre lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y ahora no me vengáis en comentarios porque ya me pasó en Instagram a venir a decirme seguro que tú estás haciendo este vídeo porque tú quieres acostarte con muchos hombres, bla, 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 bla. En verdad llevo casi 9 años con la misma persona, no he estado con nadie más en 9 años y no necesito estar con nadie más, pero sí que defiendo que las mujeres tenemos completa libertad de poder decidir sobre nuestras vidas y nadie debería controlarnos y menos en nombre de la ciencia. Porque al final se está utilizando la ciencia como un método de control cuando no tiene ningún respaldo científico. Y eso sí que me da rabia.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un montón. La verdad es que yo cuando he leído estos artículos he quedado fascinada. Por cierto, os voy a dejar los artículos científicos aquí en la descripción para que los leáis, porque son una pasada y realmente son muy interesantes. Pero como digo, el artículo que hablaba sobre que acumulábamos el ADN de los amantes no lo he podido encontrar, por si alguien tenía interés de leerlo, porque pues parece ser que lo han borrado y con razón. Así que nada, dejadme un me gusta si os ha gustado este contenido, seguidme si queréis más curiosidades como esta y nos vemos en el próximo vídeo.